Y en esta noche un poco vamos a ver, ¿verdad? A nivel de blasfemia, ¿verdad? Blasfemia contra Dios, ¿verdad? Hoy en día, si realmente mucha gente está creyendo, ¿verdad? Por la blasfemia contra Dios, ¿verdad? Realmente no puede entrar al cielo, ¿verdad? Y blasfemia. Si realmente blasfemia no es, ¿verdad? Un vocabulario tan agradable, ¿verdad? Y realmente uno que es creyente verdadero, si no va a caer, ¿verdad?, en blasfemiar. Pero la Biblia está hablando sobre blasfemiar contra el Hijo de Dios, Jesucristo, y a Dios, ¿verdad?, quien es el creador y dueño, y Señor de señores, y el Rey de reyes. Y también están hablando, ¿verdad?, una especie de blasfemiar, ¿verdad?, contra al Espíritu Santo, contra el Espíritu Santo. Y también Dios trata, ¿verdad?, aparte, por una forma, ¿verdad?, y diferente también, ¿verdad? Entonces, con esta cuestión hoy un poco vamos a hablar y también sobre sueño, también sobre sueño y visión y milagro y es el demonio y un montón de cosas que están ocurriendo hoy en día, ¿verdad? Que ver tiene, ¿verdad? Con la presencia de Dios. Esas acciones que hoy en día se hacen, ¿verdad? Como milagros, sueños, visiones y realmente tal cosas son bíblicos o según la voluntad de Dios se hace o no, también vamos a investigar en este punto, ¿verdad? Primero, y realmente nosotros, y importantísimo estar bien, ¿verdad? Seguro de cómo, ¿verdad? Hoy en día pueden oír la voz de Dios, pueden escuchar la palabra de Dios correctamente. Importante, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros cuando vemos Génesis capítulo 1 y ahí están hablando muy claramente con qué método Dios hizo el universo. Realmente con su palabra, ¿verdad? Primer día, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto día, hasta el séptimo día, ¿verdad? Cuando Dios entra en su reposo, ya porque no tiene nada que hacer, porque todo fue cumplido según su palabra. Por eso nosotros podemos oír, ¿verdad? Génesis capítulo 1, desde el primer día hasta séptimo día, cada día se cumple por la palabra de Dios. Así que Dios es el verbo, ¿verdad? Como dice San Juan 1, verso 1, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, dice. En el principio era el verbo con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, sin Él nada fue hecha, dice. Realmente la palabra de Dios es un clave total, ¿verdad? Porque toda la revelación verdadera está escrita en la Biblia. Por eso nosotros podemos ver, ¿verdad? En San Juan capítulo 12, están hablando sobre duración de la palabra de Dios. Ahí están hablando San Mateo capítulo 24, verso 35, también dice, ¿verdad? Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice. Y San Juan capítulo 12, verso 48 dice, ¿verdad? El que me rechaza y los que no creen en mis palabras, ¿verdad? Tiene quien le juzgue, dice. Y la palabra que he hablado, ¿verdad? La palabra que he hablado, ella juzgará en el día postrero, dice. Así que, ¿qué es lo que va a juzgar a uno en el día postrero? No es otro, sino la palabra que Cristo ha hablado, ¿verdad? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Cristo es el verbo, ¿verdad? Aquel verbo que había hecho el universo por 6 días, ¿verdad? Con su palabra, fue encarnado, ¿verdad? El cual está habitado, dice, ¿verdad? Entre vosotros. Como dice San Juan capítulo 1, versículo 14. Entonces nuestro Señor Jesucristo es el verbo encarnado. Por eso Cristo siempre cuando trabaja, siempre a través de su palabra trabaja. San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan están hablando muy claramente en qué modo Cristo manifestaba, ¿verdad? Su poder, su amor, su autoridad, ¿verdad? Y con qué, ¿verdad? Poder el Señor se manifestaba haciendo su obra según toda la voluntad divina del Padre. Por medio de su palabra fue, ¿verdad? Así que toda la revelación de Dios era, ¿verdad? Por medio de los apóstoles y profetas, ¿verdad? Y por medio de la palabra. Entonces, ¿cuál es el, verdad, enfoque del Señor? Completar la Biblia, completar el libro de Jehová. Empezando desde Moisés, escribiendo el libro Génesis, primer libro, hasta Apocalipsis. 60 libros total, ¿verdad? Que fueron
y ya como revelado por medio del Espíritu de Dios, ¿verdad? A los 40 escritores y a los profetas y apóstoles. Final, este libro total está bien guardado como la palabra de Dios sellada, ahí inmóvil. Nadie puede agregar más ni pueden quitar. Ahí se ve, ¿verdad?, la perfección de la palabra del Señor, ¿verdad? Así que, tal como está escrito en la Biblia, ¿verdad?, realmente se dura. Aunque los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice. San Mateo, capítulo 24, verso 35, así dice, ¿verdad? Y también San Juan, como les conté, capítulo 12, verso 48. ¿Qué es lo que va a quedar hasta el final del tiempo para juzgar a todo que lo rechazan a Cristo y no creen en la palabra del Señor? Las palabras del Señor misma, ¿verdad? Con autoridad y poder, y funciona como, ¿verdad?, norma del juicio sobre todo seres humanos que son incrédulos y rechazadores a Cristo y no aceptaron la palabra del Señor, ¿verdad? Por eso nosotros, leyendo en la Biblia, podemos ver, ¿verdad?, en qué Dios está gozándose, en qué Dios está contento, ¿verdad? Realmente nosotros podemos ver, ahí siempre podemos ver que está Dios enfocado en la obediencia. ¿Cuál es, verdad, la causante, gran causante de la maldición sobre el mundo entero? La desobediencia. ¿Cuál es la causante, verdad? ¿Cuál es el causante verdadero para tener la justicia perfecta para todos los seres humanos por medio de la fe? Es la obediencia. Por eso, Romanos capítulo 5, versículo 19 dice, así como por la desobediencia de un hombre, muchos, ¿verdad?, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, Jesucristo, ¿verdad?, los muchos serán constituidos justos. Por eso, ¿dónde está enfocado la mirada del Señor? A la desobediencia o a la obediencia, ¿verdad? La desobediencia, ¿a qué? A la palabra de Dios. Dios dice una cosa, la gente, ¿verdad?, no acepta tal como el Señor dice. Entonces ahí se viene la desobediencia. Esa desobediencia es gran causante de la maldición sobre el mundo entero. Por un hombre, Adán. Esa maldición se continúa, ¿verdad?, hasta la última persona quien va a nacer en el mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Por la desobediencia del primer hombre, Adán. La maldición se continúa hasta el final de la persona. Ahí se ve que, ¿verdad?, la desobediencia con cuán gran, ¿verdad?, resultado negativo trae sobre uno, ¿verdad? Pero, ¿verdad?, al revés, la obediencia trae gran bendición sobre cada ser humano también. Por eso, por la obediencia de un hombre llamado Jesucristo, suficientemente, ¿verdad?, pudo rescatar al mundo entero. De tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese amor tan grande, infinito, ¿verdad?, cómo fue manifestado y cumplido y, ¿verdad?, mostrado ante todos nosotros por la obediencia, por medio de la obediencia. Hebreo capítulo 5, verso 8 dice, aún siendo hijo, ¿verdad?, Jesucristo, por medio de aflicción, él aprendió de obedecer, dice. No era fácil obedecer, ¿verdad? Mientras Cristo estaba pasando gran aflicciones, sufrimiento y dolor y pena y vergüenza. Mientras está ya preparándose para ir, ¿verdad?, hacia Monte Calvario como matadero, ¿verdad?, llegando un cordero cargado del pecado del mundo. Entonces Cristo sabe que iba a morir, sí o sí, porque la paga del pecado es la muerte. Eso es tal como es, ¿verdad?, la palabra del Señor, indicando a uno que está con el pecado. Cristo es ya final, masa del pecado. Cuando fue bautizado por el Juan Bautista, ¿verdad?, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, antes de entrar y después de entrar, ¿verdad?, Cristo, ¿verdad?, ya se cambia, ¿verdad? Antes de entrar, ¿verdad?, en el agua para ser bautizado por Juan, ¿verdad?, con acto obediente a la voluntad del Padre, Él es, ¿verdad?, Él era, ¿verdad?, un cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero cuando ya fue bautizado y sale fuera del agua, Cristo es el cordero de Dios que ya quitó el pecado del mundo, ¿verdad?, en su cuerpo. Por eso el pecado del mundo fue trasladado. Por un hombre llamado Adán el pecado entró en el mundo, por otro hombre perfecto llamado Jesucristo el pecado del mundo fue trasladado, fue cargado en él. Por eso Cristo ya se presenta ante el mundo, ¿verdad?, con esa declaración del bautismo de Juan sobre Jesucristo, ¿verdad?,
ya Cristo como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Entonces, Él sí o sí sabe en dónde tiene que terminar su, ¿verdad?, cuerpo. Tiene que ser, ¿verdad?, completamente, ¿verdad?, levantado y raspado total y herido total, ¿verdad?, y bañado en su propia sangre, ¿verdad?, debería morir. Por eso Cristo un día contó ante sus discípulos, yo tengo otro bautismo, dice, que tengo que ser bautizado, hasta que se cumpla como me angustio, dice. ¿Cuál es, verdad, gran angustiante al Señor Jesucristo? Otro bautismo. En el agua, sencillamente con acto obediente, Cristo carga el pecado del mundo, pero para cancelar el pecado, para terminar el pecado que ya está cargado en su cuerpo. Para que Cristo final, ¿verdad?, y realmente cancele el pago del pecado del mundo entero con su muerte, no era una cuestión tan sencilla y fácil, porque tiene que dar su vida, bañado en su propia sangre. Esto es el segundo bautismo en que Cristo iba a ser bautizado final, ¿verdad? Y Cristo final murió en la cruz, bañado en su sangre, y final, ¿verdad?, Él clama, declara, ¿verdad?, diciendo, consumado es. ¿Qué es lo que fue consumado? Sencillamente cuando Cristo ya murió en la cruz, ya el pago del pecado del mundo entero fue cancelado, cumplido y determinado. Entonces Cristo ya, puedo decir, consumado es, ya está cumplida la salvación una vez para siempre. Para esto Cristo vino, ¿verdad? Entonces Cristo en el medio de aflicciones aprendió de obedecer, dice. ¿Obedecer a qué? A la voz del Padre, a la palabra del Padre, a la voluntad del Padre, ¿verdad? Por eso siempre en la Biblia, realmente la obediencia es gran clave, ¿verdad?, de llegar a la vida eterna y a la bendición perfecta. ¿Sí? Por eso, y en Génesis capítulo 1, cada vez que Dios, ¿verdad?, vio que era bueno, que era bueno, que era bueno, cuando dice, cuando Dios dijo y se cumple su palabra. Por eso la creación total es, ¿verdad?, el cumplimiento de la palabra de Dios. Por eso cada vez que se cumple, cada día que se cumple la palabra de Jehová, que había dicho, ¿verdad?, y se cumplió cada palabra, ahí cae, ¿verdad?, gran gozo y gloria, gran alegría del Dios, ¿verdad? Final de haber cumplido todo hasta último, ¿verdad?, día, y en el último momento del último día Dios hizo al hombre llamado Adán según su imagen, ¿verdad?, conforme a su semejanza, y cuya mujer fue Eva, ¿verdad?, con su postilla. Entonces Jehová está súper contento. En gran manera vio, ¿verdad?, que era bueno, en gran manera. ¿Qué es lo que Jehová vio? ¿Qué es lo que Jehová Dios estaba enfocado? Cumplimiento de toda su palabra total, ¿verdad? Entonces ahí Jehová Dios está contento, está en su reposo. Debe haber hecho todo según su palabra, Jehová Dios, en el séptimo día, ¿verdad? En el séptimo día, Jehová Dios está reposando. Si Dios permite, ¿verdad? Hoy en noche también yo quisiera compartir otra doctrina falsa de él, y de él también, ¿verdad? Y el día del reposo, no día de reposo, ¿verdad? El día de reposo. También la iglesia adventista están tocando ese punto, ¿verdad?, muy irónicamente. Entonces quisiera tocar un poco profundizando ese tema. Pero cuando fue cumplido el reposo de Jehová, en el séptimo día, debe haber terminado su palabra, cumpliéndose, cumplida total, más bien, ¿verdad? Por eso Dios se reposa en su justicia. Cuando se cumple su justicia, cuando se cumple su palabra 100%. Por eso nuestro Señor Jesucristo es el que trae la justicia de Dios. Como dice Romanos capítulo 1, versículo 17. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. Por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá, dice. Por eso la justicia de Dios fue cumplida por nuestro Señor Jesucristo puramente por su obra obediente, 100% según la ley y toda la profecía completa. Por eso el Antiguo Testamento, ¿verdad?, nunca habla del nombre de Jesús, desde Génesis hasta Malaquía, ¿verdad? Pero todos los libros 39 del Antiguo Testamento están hablando de Jesucristo. Por eso Cristo, ¿verdad?, desde su concepción hasta su muerte y resurrección y ascensión al cielo, ¿verdad?, realmente cumpliendo total la palabra de Jehová, ¿verdad? Por eso ahí se cumple el reposo de Dios total. Cuando se quebró primero el reposo que Dios ya fue,
¿verdad? Sentado. Debía haber hecho el universo por 6 días. ¿Cuándo, verdad, se terminó este séptimo día del reposo de Jehová? Cuando cayó Adán y Eva en pecado, ¿verdad? Como dice Romanos capítulo 5, verso 12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ya cuando, ¿verdad?, cae Adán en la desobediencia contra la palabra de Jehová y se quebró el reposo de Dios. Ya que es lo que está predestinado para Hijo Dios, llamado Jesucristo, venir aquí en la tierra, ¿verdad?, con un cuerpo, ¿verdad?, pero sin pecado. Como dice Hebreo capítulo 10, verso 5, ¿verdad? Y antes de entrar, dice, antes de entrar al mundo, ¿verdad? Dice Señor, ¿verdad? Y si tiene la Biblia, busquemos Hebreo capítulo 10. Versículo 5 yo leo, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Así cuerpo, un cuerpo, ¿verdad? ¿Quién preparó un cuerpo? Para Cristo, el Padre Santo. ¿En dónde preparó el cuerpo para Cristo? En el vientre de Virgen llamada María. Así que María también, ¿verdad? Una cuestión hoy en día, ¿verdad? Porque la Iglesia Católica está diosándola. Un error terrible, ¿verdad? María era una creyente. Y también ella misma, ¿verdad? Confesó San Lucas, capítulo 1. Heme aquí tu sierva, dice. Por eso, la identificación o la identidad de María era, ¿verdad? Sierva de Dios. Pues heme aquí, dice, tu sierva, hagas tu voluntad conforme a tu palabra, dice, ¿verdad? Entonces, ella era obediente también total ante la palabra de Dios que fue traída por medio de ángel Gabriel, porque ella primero, ¿verdad?, no pudo comprender. ¿Cómo no conozco yo varón? ¿Cómo yo podría tener hijo? ¿Verdad? Biológicamente imposible, ¿sí o no? Pero final, ¿verdad? Ángel Gabriel explica qué es lo que va a ocurrir con ella. El poder del Espíritu Santo cubrirá sobre ti. Tendrá un hijo, ¿verdad? Él será llamado Hijo de Altísimo, cuyo reino no tendrá el fin, dice. Debe haber oído, ¿verdad? Ah, entonces eso no por, ¿verdad?, y naturaleza, sino por sobrenaturaleza, ¿verdad? Por poder de Dios se va a ocurrir ese milagro. Y que por ese milagro yo iba a tener, ¿verdad?, un hijo. Entonces este hijo no por ningún varón, sino por poder de Dios, por su propósito. ¿Cuál es el propósito? Salvar al mundo. ¿Cómo salvaría Dios al mundo sin pago del pecado, que es el derramamiento de la sangre o la muerte? Por eso Cristo, ya siendo enviado por el Padre, viene aquí a la tierra a cumplir la salvación, ¿verdad?, para todo el mundo entero, pero sin el cuerpo no puede morir nunca. Por 1500 los judíos se estaban matando constantemente, ¿verdad? Muchos sacrificios, que son animales limpios, ¿verdad? Vacas o bueyes y becerros, o oveja, carnero, o cordero, o cabrito, cabra, y macho cabrio, ¿verdad? Y también y cabrito y todo, ¿verdad? Animales limpios por 1500 años están, ¿verdad?, degollándose, constantemente muere. Montando todos animales, ¿verdad? ¿Cuánto sería? Billones, millones, 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 ¿verdad? Animales se están muriendo, pero nada agrada a Dios, porque todo eso son sombras de la muerte de Cristo. Por eso el Padre Dios exige que su Hijo Jesús, llamado Jesucristo, ¿verdad? Entonces el que llegue a la tierra a cumplir esa, ¿verdad?, palabra del Padre, y la voluntad del Padre y el plan del Padre. Salvar al mundo entero por medio de la sangre de Señor Jesucristo es el plan y la promesa del Padre que está escrito en el Antiguo Testamento. Entonces, y Hebreo capítulo, ¿verdad? Hebreo capítulo 10, verso 5 dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Así el Hijo Jesús habla con el Padre, ¿verdad? Más me preparaste cuerpo, un cuerpo, ¿verdad? Cuerpo humano, un cuerpo humano, ¿verdad? Pero sin pecado. Por eso se forma por el Espíritu Santo en el vientre de Virgen María, que no conocía jamás ningún varón. Ahí se forma un cuerpo, un feto, ¿verdad? Y realmente, ¿verdad? Ahí se forma un cuerpo sin pecado.
Ahí el Espíritu Santo, ¿verdad? Cristo más bien está ahí, dentro del cuerpo más bien. Cristo final nace con un cuerpo de bebé, en el pesebre estable en Belén, según la promesa de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿con qué fin Cristo vino? Con un cuerpo destinado a morir? Por eso Él nace para morir. El destinado como, ¿verdad? Cordero, que está dirigido hacia matadero. Ese es el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso, desde el nacimiento, más bien desde la concepción de Cristo hasta su muerte y resurrección y ascensión al cielo, 100% se cumple toda la palabra de Dios. Y por lo cual nosotros podemos identificar que Cristo es el Mesías verdadero, enviado de Dios verdaderamente también, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Cristo es el que cumplió la justicia de Dios perfectamente con su propia obra. Esa perfección fue regalada a nosotros, como nosotros herederos de Dios, ¿verdad? Cuando Cristo murió. Por ejemplo, un padre tiene una riqueza inmensa, ¿verdad? ¿Cómo se va a heredar a su hijo? Mientras que el padre está vivo, no se va a heredar esa herencia inmensa, con inmensa riqueza a su hijo, ¿verdad? Pero si se muere, automáticamente esa herencia pega a sus hijos. Así, antes de morir nuestro Señor Jesucristo, esa perfección, la justicia cumplida por el Señor, por la santidad perfecta que Cristo, ¿verdad?, guardaba. Todas las cosas no van a ser nuestras, pero al final Cristo muriéndose en la cruz, ¿verdad?, derramando su sangre, toda esa herencia total fue pegada a nosotros que somos hijos de Dios por medio de la fe, ¿verdad? Entonces, esa justicia perfecta del Señor Jesucristo se hizo la nuestra. Y la perfección del Señor Jesucristo la nuestra. La santidad perfecta de nuestro Señor Jesucristo la nuestra. ¿Cómo la obtenemos? Por medio de la fe, oyendo su palabra. Por eso Dios guarda todo su tesoro celestial, perfecto, inmenso y sin fin, ¿verdad? Y eterno, se guarda en su palabra. Por eso realmente, ¿verdad? El poder de creación del universo entero no estaba en ningún otro lado, sino en su palabra. ¿Dónde está poder, verdad, para sostener todo el universo entero? Cada estrella con su propia órbita, ¿verdad? Están girando, ¿verdad? Alrededor de su otro, ¿verdad? Planeta más grande. Y realmente ahí se mantiene, ¿verdad? Este universo en un orden perfecta. Cuando se va, ¿verdad?, alguna estrella, ¿verdad?, desviada de su órbita, ¿verdad?, se encuentra en el universo que se llama hueco negro, black hole, ¿verdad? Ahí absorbe toda la estrella perdida de su órbita, ¿verdad? Ahí absorbe y se ordena automáticamente. Por eso autoconstructivo es el universo, ¿verdad? En ese sistema Dios está manteniendo el universo total, ¿verdad? Minimizando, ¿verdad?, en nuestro cuerpo también entrando cada célula, cada movimiento de célula, ¿verdad? Cada repuesto de célula, ¿verdad? ¿Cuántos en cada célula? ¿Cuánta? Como realmente ¿cómo se llama? Billones, ¿verdad? Y repuesto, ¿verdad? Ocupa para formar una célula. Para, ¿verdad? Ahí se forma constantemente, ¿verdad? Y por medio de movimiento de, ¿verdad?, ADN y también ADR y también miles de cosas, ARD, ¿verdad? ARN, ¿verdad? Realmente ahí se forma, ¿verdad? Y también parte de proteína y todo para formación de órgano y cada cosa, ¿verdad? Y realmente increíble, es un universo también, cada movimiento de célula también, ¿verdad? ¿Quién maneja? Dios maneja. ¿Con qué? Con su palabra. Por eso todo secreto de vida está en su palabra, ¿verdad? Hebreo capítulo 1 dice, Hebreo capítulo 1, versículo 1, verso 1. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo él, Cristo, ¿verdad?, el verbo, y siendo él el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación y de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Por eso, ¿verdad?,
Y nuestro Señor Jesucristo trabaja con su palabra. Primero que sostiene todo el universo completo. Fue hecho el universo por su palabra, ¿verdad? Y por su propia palabra también sostiene todo. ¿Sí? Por eso esa palabra es perfecta. El verbo, quien es el nuestro Señor Jesucristo, es el perfecto. Pues él cumple 100% toda la palabra y profecía total. Y también, ¿qué trabaja Cristo como palabra de Dios? Aquí dice verso 3, ¿verdad? Y media parte, habiendo efectuado, dice, efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, por medio de su propia palabra, purifica nuestro corazón. Por eso ahí está clave de la salvación en la palabra del Señor. Entonces el diablo automáticamente, ¿qué es lo que va a hacer? Para estorbar a usted, para engañar a usted, para engañar al mundo entero, para engañar a ese pastores, ese teólogos y también, ¿verdad? Para poder conquistar. El diablo, ¿quién es el que intentó conquistar, ¿verdad? El reino de Dios, haciendo golpe de estado contra Dios Altísimo. Él intentó, ¿verdad? Intentó a ser como Dios. Quería quitar el trono de Dios. Él quería estar sentado sobre todas las nubes y estrellas. Él quería dominar, ¿verdad? Todo el mundo del espíritu, el mundo espiritual y también todos los ángeles, ¿verdad? En su mano. Entonces, el diablo, ¿en qué no puede hacer? Por eso hoy en día, ¿verdad? Por medio de tradición política y religiones y también, ¿verdad? Por medio de educaciones, por toda la ideología, realmente el diablo quiere, ¿verdad? Lavar el cerebro de uno, ¿verdad? Y ahí quiere fundar, ¿verdad? Cualquier mentira. Diablo, entonces, ¿en qué sentido pueden trabajar más efectivamente para engañar al mundo entero? Conquistar a los pastores, conquistar a los como teólogos de diferente universidad teológica, ¿verdad? No toda la universidad teológica está mal, pero una gran cantidad de la universidad teológica en los Estados Unidos está mal también. Y fuera de los Estados Unidos, ¿verdad? En el mundo entero, ¿verdad? Muchos teólogos, sin ser renacidos según su idea, según su parecer, según su ideología, enseñan a sus alumnos. Entonces ellos van a ser futuros pastores. Final, se quedan equivocados, ¿verdad? Con respecto a la palabra del Señor, ellos salen de la universidad, ¿verdad? Teológica. Y final, ellos pasando examen para llegar a ser pastores. Y final, ¿verdad? Sentado como pastores, entonces formando grupo y congregaciones y denominaciones, ¿verdad? Realmente están engañando mucha gente final. Final, escudriñando fondo de enseñanza, final, antibíblica. Así sale final. La Biblia dice una cosa, la gente cree en otra cosa. ¿Por qué? Fueron mal enseñadas. Entonces, una doctrina mal sembrada, ¿verdad? Equivocadamente en uno, ¿qué es lo que va a pasar con uno final? Uno predica mal. Por eso muchos pastores, ¿verdad? Debe haber oído conmigo también, ¿verdad? Según la Biblia se asustan. Pastor, nunca yo así oí, dice. Jamás yo había oído de esa forma. Como yo soy terco, un poco terco en este sentido. Lo que no está escrito en la Biblia no quiero creer, porque mi alma vale muchísimo. Mi alma no es tan barata. Hoy en día mucha gente trata su propia alma muy barata. Por cualquier cosa entrega su alma, ¿verdad? Como Fausto. Usted conoce a Fausto. Por medio de verdad, un ¿verdad? Autor alemán que se llama Goethe. Él, ¿verdad? Si cuando se llega a su vejez, ¿verdad? Como reflejo de su propia vida, él hizo un novela, ¿verdad? Que se llama Fausto. ¿Qué es lo que está pasando con ese Fausto? Fausto, ¿verdad? Final, con gran, ¿verdad? Pesimista, él se empieza ese libro Fausto, ¿verdad? Él grita, ya no vale nada, dice, ¿verdad? Ciencia no vale. Y también, ¿verdad? Y literatura tampoco. Y también hasta la teología, ¿verdad? Teología no me vale. Él está muy decepcionado. En el medio de que están el decepcionado total. Ahí aparece el diablo, ¿verdad? Fausto dice, ¿verdad? Si tú quieres tener todo lo que tú quieres, ¿verdad? Si yo te ayudo. Pero con tal que tú me vendes tu alma, sí, claro, yo te doy todo. Hasta, ¿verdad? En juvenecerte yo te ayudo, porque yo puedo. Pues al final Fausto, ¿verdad? Firmando en contrato con el diablo, se juvenece como 20 años, de un muchacho de 20 años, ¿verdad? Entonces ahí
y realmente se forma, ¿verdad? Matando ya a un hombre, ¿verdad? Y para quitar una novia de él, y entonces ahí se forma un, ¿verdad? Caos. Y final divirtiendo, ¿verdad? Según su deseo. ¿Deseo qué es? Deseo carnal, ¿verdad? Deseo carnal, deseo de los ojos, deseo de la vanagloria. Entonces, corriendo en este punto final, ¿verdad? El verdadero punto de caer en la mano del diablo para llevarse a ya perdición eterna. Pero ahí Dios interviene, ¿verdad? Al final rescata, y, ¿cómo se llama? Fausto, y lleva al cielo. Una historia así, ¿verdad? Un libro curiosísimo. Cuando era yo chiquito, jovencito, también yo estaba muy parecido a Goethe, muy parecido a Fausto, ¿verdad? Estaba muy frustrado, ¿verdad? Con mi vida. ¿Quién soy yo? ¿A dónde voy yo? Si muero yo, ¿a dónde voy? ¿Verdad? Pero realmente, y mi alma, ¿verdad? No era tan, ¿verdad? Fácil de convencerla. Así en mi conciencia no era tan fácil para convencerla para que esté bien tranquila. Porque siempre yo era pecador ante la presencia de Dios, ¿verdad? Aun siendo líder de jóvenes, ¿verdad? Todos los pastores hablan muy bien de mí. Todos los, ¿verdad? Sí, diáconos, todo líder de la iglesia, ¿verdad? Hablan muy bien de mí. Todo súper bien, aparentemente, pero internamente mi conciencia nunca está de acuerdo de que yo podré entrar al cielo, porque era yo pecador, dolor de cabeza. ¿Con qué entonces limpiar mi corazón? ¿Con qué, verdad? Eliminar toda la condenación y culpabilidad que está metida en mi corazón, en mi conciencia, para sentir libertad. Pero no quería vender mi alma tan baratamente, porque yo creí que existe el cielo y el infierno, porque por lo menos yo creía en la Biblia, es la palabra de Dios. Entonces, pero demasiadamente, repetidamente dice la Biblia, existencia del cielo y el infierno. Así tal como soy pecador, muero, ¿a dónde voy? Siendo creyente por 20 años, siendo líder de jóvenes, siendo bien alabado por todos los pastores como cristiano, ¿verdad? Juvenil, ¿verdad? Bien ejemplar. Todo el mundo alaba muy bien, ¿verdad? Pero la Biblia no dice que estoy listo para ir al cielo. Mi conciencia tampoco me, ¿verdad? Convence que ya estoy bien preparado para ir al cielo. Así mi alma conflictiva, ¿verdad? Estaba. Pero al final, ¿verdad? Cuando llevaba tercer año de la universidad, ese tiempo con gran conflicto, sufrimiento y gran angustia, ¿verdad? Interno, aún estaba leyendo la Biblia, como que no entendía la Biblia directamente, ¿verdad? Por falta de sabiduría mía, ¿verdad? Porque la Biblia es absolutamente por la inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, por la mente humana no puede entender la Biblia. Por eso mucha gente, según su parecer, ¿verdad? La Biblia contradice. Así yo decía también. Porque en una parte dice la Biblia, ¿verdad? Por la fe, más el justo por la fe vivirá, dice. Pero pasando una hoja dice, no hay justo ni aun uno, dice. Una contradicción. Un lado dice, ¿verdad? El que invocar el nombre del Señor será salvo, dice. Pero otro lado dice, todo el que me dice, Señor, Señor, no entrará en el reino de los cielos, dice, ¿verdad? Para mí otra vez contradicción. Dolor de cabeza. Ninguno pastor, ningún, ¿verdad? Doctorado de filosofía ni, ¿verdad? Teología, ¿verdad? Podían contestar esto. Era, ¿verdad? Gran asunto mío, que yo tendré que resolver sí o sí para poder entrar al cielo. Con mi alma más que todo. ¿Qué importa, verdad? Toda la gente, ¿verdad? Que tengan todo, que pasen bien, pero mi alma va al fuego eterno. ¿Para qué sirve eso? Así que mi alma más importante que todo. Mi alma más importante que el universo. Mi alma más importante que, ¿verdad? Toda la cosa que existe en el mundo. Porque mi alma sufre final, llegando al fuego eterno, con el cuerpo resucitado. ¿Con qué, verdad, podría yo recuperar? Imposible que se recupere. Entonces mi alma más que todo, más vale que todo. Por eso hasta que uno llegue a la verdad, no pueden descansar en este punto. No puede entregar su alma baratamente, ¿verdad? Como Fausto. Al diablo entrega, ¿verdad? Firmando en contrato. Sí, yo me entrego mi alma a este señor diablo. No debe ser así, porque una vez la pierde, ya para siempre pierde. Por eso hay que cuestionar antes de aceptar, antes de creer, ¿verdad? Antes de tomar como suyo, tienen que cuestionar sí o sí, con la dirección correcta, ¿cuál? Con la brújula correcta, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que no aparece en la Biblia no debe creer, lo que no
se ampara por doctrina, no tienen que aceptarla jamás, porque es peligroso aceptar cualquier doctrina. Por eso vamos a volver otra vez al tema de la palabra. Esa palabra es la que hizo el universo y la sostiene. Lo sostiene al universo, ¿verdad? Y también tiene función de purificar nuestro pecado. Por eso, sí o sí, ¿verdad? Nuestra salvación tiene que estar basada en la Biblia, 100%. Si no, peligroso. Por eso ahora ya vamos a cuestionar el pecado de, ¿verdad? Blasfemia contra Dios, ¿verdad? Entonces en la Biblia están hablando sobre una variedad, de blasfemias, pecado de blasfemias. Apóstol Pablo también, ¿verdad? Era blasfemiador también, ¿verdad? Como dice en primer, ¿verdad? Timoteo dice, ¿verdad? En el libro primer Timoteo, apóstol Juan, cuando él ignoraba, ¿verdad? Él blasfemiaba también contra Dios, ¿verdad? Y primer Timoteo capítulo 1, verso 12, doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, dice, blasfemo. Pablo mismo era blasfemo, ¿verdad? Y perseguidor y injuriador, más fiel, recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Por eso, Pablo también era, ¿verdad?, uno de blasfemo. ¿Quién es el blasfemo? El que blasfemia a Dios. Por su ignorancia, dice. Porque él mataba a Esteban, quien predicaba el evangelio, ¿verdad? Y también quería matar a más cristianos, ¿verdad?, que vivían en Damasco. Por eso yendo hacia Damasco para detenerlo, para llevarlo en la cárcel, más bien, ¿verdad? Con carta de autorización del sumo sacerdote, él estaba yendo hacia Damasco. En el medio del camino para Damasco, él vio la manifestación de Cristo en una luz resplandeciente, ¿verdad? Mucho más fuerte que la luz del sol. Él viéndola quedó cegado directo. Y cayó, ¿verdad? Debería estar montado en caballo. Cayó. Entonces, sin ver, ¿verdad? Él ya, ¿verdad? Dice, pregunta, ¿quién eres tú, Señor? Jesucristo que dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces Pablo, ¿verdad?, quedan asustados porque él está persiguiendo a Cristo, están matando a los cristianos, quien hablan de Jesucristo, quien murió en la cruz y se resucitó. Por eso Pablo, ¿verdad?, oyendo el rumor que fue, ¿verdad?, divulgado, ¿verdad?, por medio de los soldados que eran guardas de la tumba donde Cristo estaba, ¿verdad?, el cuerpo de Cristo donde estaba enterrado. Pero ellos vieron, ¿verdad?, esa panorama de la resurrección de Cristo. Ellos no vieron directamente la resurrección de Cristo, pero ellos estaban en ese lugar, ¿verdad?, donde hubo terremoto y se abre la puerta, ¿verdad?, y que estaba bien sellada. Y también manifestación de los ángeles que están contando, hablando, todo, ¿verdad?, vieron. Pero cuando ellos vieron fondo de tumba estaba vacía. Ellos son primer testigo de la resurrección de Cristo. Pero al final ellos, convencidos por los falsos líderes, que son sumo sacerdote, anciano y fariseo, cobrando mucho dinero, ellos empezaron a divulgar falsamente. Así que una doctrina falsa ellos divulgaron, ¿verdad?, para su ganancia. Entonces esa falsa doctrina diciendo que Jesucristo no se resucitó, sino su cuerpo fue robado por los discípulos. Ellos contaban así, ¿verdad? Mientras nosotros estábamos dormidos, los discípulos llegaron a la tumba y se lo llevaron, robando, ¿verdad?, el cuerpo de Jesús. Ellos estaban dormidos. ¿Cómo lo sabe eso? Ilógico, contradictoria. Pero el mundo, ¿verdad?, siempre creen más en la mentira que en la verdad. Por eso esa doctrina falsa, ese rumor, ¿verdad?, falso, se divulgó para toda parte de Judea. Entre todos los judíos que creían en esa falsa doctrina y ese rumor era Saulo, ¿verdad? Cuando Pablo era Saulo. Por eso, según esa doctrina, ¿verdad?, él estaba, ¿verdad?, matando a Esteban y también a todos los cristianos, ¿verdad?, llevando en preso también.
Por eso, ¿verdad? Este asunto, ¿verdad? Asunto de, y realmente, ¿verdad? Y doctrina, algo serio, ¿verdad? Por eso ahora Pablo, ¿verdad? Confiesa en ese primer Timoteo, ¿verdad? Yo era blasfemo, pero por mi ignorancia yo lo hice. Así que, ¿verdad? Cuando llega el conocimiento verdadero por la revelación del Señor Jesucristo, Él no blasfemia contra ese testimonio que el Señor daba, ¿verdad? Pues ahí nosotros podemos diferenciar entre dos tipos de blasfemia. Blasfemia contra Dios, blasfemia contra Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Todos serán perdonados, dice. Pero única blasfemia que nunca se perdona, sino queda como reo eterno, como pecado eterno, imperdonable, que es el blasfemiar contra el Espíritu Santo. Ya, ¿cuál es la diferencia? En este punto vamos a profundizar un poco, ¿verdad? Vamos a ir San Marcos capítulo 3, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Segundo libro, San Marcos. San Marcos capítulo 3. Versículo 28 dice así, yo leo, San Marcos capítulo 3, verso 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, plural, ¿verdad? Plural, las blasfemias, ¿verdad? Cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tienen jamás perdón, sino que es el reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tienen espíritu inmundo. Ya vamos a profundizar con esta palabra, ¿verdad? De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados. Todo, increíble, ¿verdad? Todos. ¿Qué no está incluido en todos? Todo, 100%. Acá no dice 99.9, 99% no dice, ¿eh? Todo dice todos. Mientras uno, ¿verdad? Vive en la tierra, pero una otra forma peca, ¿verdad? Mayor parte del pecado no quiere expresar ante nadie, creo, ¿verdad? Porque muchos pecan secretamente también, ¿sí o no? Escondidamente. Porque el pecado no es para jactarse. Pero arrastrado y esclavizado por el deseo del diablo no pueden llegar a pecar, ¿sí o no? Pero oscurosamente. Y bien, ¿verdad? Escondidamente. Como David, ¿verdad? Cayó en adulterio con, ¿verdad? Persabés, cuyo marido era Uría, un hombre fiel para Dios y para David. Pero David, para ocultar su pecado final, mata a Uría también. Y después de haber matado a Uría, se la quita a Bersabe como su mujer. Esa maldad era, ¿verdad? Bien escondida, pero era muy mal ante Dios, ¿verdad? Dios viéndola, ¿verdad? Entonces enviando su siervo, su profeta Natán, exhorta de una forma terrible. Y después viene una gran, ¿verdad? Persecución en la vida de David, una disciplina dura. Él perdió muchos hijos de él por esa disciplina. Y también perdió mucho pueblo de él también. Él perdió hasta su trono, ¿verdad? Ahí se ve una violencia terrible, ¿verdad? En la vida de David, una otra forma. Bien acongojado, él tiene que vivir unos años por la disciplina. Pero al final se corrige el corazón de David, sí, ¿verdad? Y David nunca repite más. Este pecado, blasfemia contra Dios. Porque ahí cuando llega el profeta Natán que dice, tú has hecho contra Dios, dice, ¿verdad? Entonces tú tomaste la palabra en poco, dice, ¿verdad? Porque cuando uno llega a pecar, siempre primero activa, ¿verdad?, el Espíritu de Dios y su conciencia. Por eso siempre por dos formas invisibles Dios habla a uno, ¿verdad? Primero, el Espíritu Santo, el Dios habla hacia ustedes. No, no, no. Y que su conciencia también dice no. Porque la conciencia es, ¿verdad?, sensor escondido de Dios en su espíritu. Por eso, Proverbio capítulo 20 dice, ¿verdad? El espíritu de hombre es el lámpara de Jehová, dice. Así es, ¿verdad? Cámara vigilante escondida. ¿Qué? La conciencia. Cada cosa que usted hace se graba. Pero algunos, ¿verdad?
Algunos pastores ciegos dicen, ¿verdad? Hoy en día, lo que peca usted conscientemente es grave, pero lo que peca inconscientemente, ¿verdad? No tan grave, dice. Pregunte a él, él peca de vez en cuando inconscientemente. Mentira, ¿ah? Ningún pecado existe inconsciente. Todos los pecados son conscientes. Por eso primero su conciencia activa, ¿verdad? Ya avisa a usted, no, chiquito, no, chiquita, no. Primero la conciencia activada, ¿verdad? Dice que no lo haga. Pero su deseo mayor que esa voz de conciencia, ¿verdad? Su codicia mayor que, ¿verdad? Esa conciencia. Por eso pisoteando la voz de conciencia, usted avanza más y pecando, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios siempre avisa también, no, hijo, no lo haga, pero lo hace. ¿Por qué? Su deseo más que Dios final. Por eso final, ¿verdad? Esa es verdad y esa, ¿cómo se llama? Y seguir, ¿verdad? Según codicia, ese es ya vivir con idolatría, ¿verdad? Porque tiene su deseo como ídolo más que Dios. Entonces, ¿verdad? Uno final, negando dos cosas, la voz del Dios y la conciencia. Y final uno peca. Por eso conscientemente peca. Cuando uno llega a pecar, ¿cómo no sabe? Hasta mínima mentira ya sabe que está mintiendo. ¿Me explico? Ninguno peca durante dormido. Bien despierto, ¿sí o no? Por eso pecado es pecado. Pecado es total consciente, inexcusable ante la presencia de Dios. Pero acá el Señor dice, todos nuestros pecados perdonables. Hasta último pecado que quiere esconder ustedes, perdonable. ¿Verdad? Ningún verdad ese pecado que nunca pueden expresar ante nadie y perdonable. Solo usted conoce ese pecado, ¿verdad? Y Dios, y perdonable. Así que no hay nada pecado que no sea perdonable. Todo pecado, hasta última blasfemia contra Hijo de Dios, contra Dios, conscientemente pecando, perdonables. Lo digo yo, la Biblia dice. Ahora dice, San Marcos capítulo 3, verso 28 dice, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. ¿Qué somos? Somos hijos de hombre, hijo de Adán, ¿sí o no? Somos hijos de los hombres, que son nuestros padres, ¿sí o no? Nacimos como humanos, como hombres y mujeres, ¿sí? No somos animales. Animal no se preocupa por su perdón, porque ellos no tienen pecado como nosotros, ¿verdad? Por eso aquí el Señor está hablando bien indicado, ni a los ángeles, ni los animales, ni las bestias, ni las aves, sino a los hijos de los hombres, que somos nosotros, ¿verdad? Por eso ahora dice, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. Terrible palabra. Cualquier blasfemia sean, dice, plural, ¿verdad? En una variedad terrible que ustedes blasfemia contra Dios. ¿Verdad? Antes de que sea formada con fe sólida, ustedes pueden quejarse contra Dios, maldecir a Dios también puede ser, negar a Dios, ¿verdad? Entonces, cualquier blasfemia consciente contra Dios, todos serán perdonados. Cuán grande es, cuán hermoso es, ¿verdad? Cuán perfecto es, ¿verdad? Nuestro Dios en perdonar todos nuestros pecados. Pero ahora aquí el Señor está hablando de una excepción. Versículo 29. Pero dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Qué es él? Uno que peca contra el Espíritu Santo ya no tiene perdón, sino ¿a dónde? Al fuego eterno, directo va, dice. No hay otra manera, no hay otra forma. Así que cuando apóstol Pablo, ¿verdad? Con su ignorancia había hecho mal contra Dios, blasfemiando contra Dios, ¿verdad? Matando a Esteban. Y también, ¿verdad? Persiguiendo a la iglesia, muchos justos renacidos, ¿verdad? Según su doctrina falsa en que se aferraba tanto. Hizo mal, pero muy mal conscientemente, en verdad. Pero fue perdonado. ¿Por qué? No cometió pecar.
blasfemiando contra el Espíritu Santo. Cuestión serio. Por eso usted tiene que chequear bien, ¿verdad? Si está pecando con blasfemia contra el Espíritu Santo o no. Porque es de pecado imperdonable, eternamente, dice. Pregunto, entonces, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el blasfemiar contra el Espíritu Santo? Recién ya estoy contando, ¿verdad? Toda clave de bendición y poder, vida eterna está en la palabra de Dios, que es el testimonio del Espíritu Santo. ¿Quién revela todo este detalle? El Espíritu de Dios, ¿verdad? El día 24 el Espíritu Santo llegó sobre cada justo en Jerusalén, sobre 120 justos, ¿verdad? Pero anteriormente el Espíritu Santo siempre estaba trabajando. ¿Quién estaba junto con David? El Espíritu Santo. ¿Quién estaba trabajando con Samson para dar una fuerza inmensa para llevar, ¿verdad?, guerra contra sus enemigos filisteos? Con una quijada de asno, ¿verdad?, mató 1000 filisteos armados, soldados armados, ¿verdad? Una inmensa fuerza Dios dio a Samson. ¿Quién estaba con Moisés revelando cada camino, cada detalle? Por 40 años en el desierto, ¿verdad?, sin sembrar y cosechar, ellos comían muy bien. Hasta sus zapatos, ¿verdad?, no se envejecía. Su ropa, ¿verdad?, no se quedó rota. Así que Dios estaba cuidando de una forma, ¿verdad?, milagrosa. Cuidaba a todo su pueblo. ¿Cuántos son? Como 3 millones de habitantes, ¿verdad?, que salen ellos del Egipto. Dios estaba junto con ellos por el Espíritu de Dios final, ¿verdad? ¿Quién estaba hablando? Cada profecía de sus profetas era el Espíritu Santo. Entonces, ¿verdad? Y toda, ¿verdad?, todo el secreto de la santidad, todo el secreto de poder, todo el secreto de la vida eterna está en la palabra del Señor. Por eso el Señor dice, ¿verdad? San Juan capítulo 12, verso 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue, a quien a ellos, ¿verdad? La palabra, dice, la palabra que he hablado, ella juzgará en el día postrero. ¿Qué es lo que queda hasta el final de todo? La palabra. Tal como está escrita en la Biblia. Por eso cuando viene el juicio final, ¿verdad? Por eso, como dice aquí el versículo 29, ¿verdad? Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es el reo del juicio eterno. Ellos van a pasar el juicio final, ¿verdad? Y van a ser castigados para siempre. ¿Qué va a encontrar ellos primero, antes de entrar al fuego eterno para ser juzgado? Los libros de Jehová. ¿Dónde dice esto? El Apocalipsis. El Apocalipsis capítulo 20 dice, en el libro, ¿verdad? En el libro, el Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 dice, donde se habla sobre el juicio final. Debe haber desaparecido los cielos y la tierra. El cosmos un día desaparece, pero no desaparece ni un alma de ser humano. Por eso todos se resucitan a su debido tiempo. Y lo que nunca desaparece también es la palabra de Dios. Por eso los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. San Mateo 24, verso 35 dice así, ¿verdad? Capítulo 20 del Apocalipsis, verso 11, dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Quiénes son ellos? Los pecadores resucitados. Esta resurrección se llama segunda resurrección. Primera resurrección para justos quienes están ya con Cristo renacidos. Todos que mueren y viven, ¿verdad? Cuando venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, ¿verdad? Los que están ya muertos físicamente, ¿verdad? Ellos se resucitan primero, siendo justos santos, ¿verdad? Para ser juzgado ante la presencia de Cristo. Este juicio no para mandar a alguien al fuego,
sino para recompensar a ellos, depende de lo que hayan hecho mientras estaba en su cuerpo. Por eso es importante esta época que cada uno, siendo cristiano renacido, estando en su cuerpo, muy importante, puede aumentar más la recompensa que Cristo trae, depende de lo que haya hecho, ¿verdad? ¿Cuál es el enfoque del Señor? Señor está mirando, ¿verdad?, a su iglesia, uno que sirve a la iglesia, uno que camina junto con la iglesia, con corazón unido, ¿verdad? Uno que camina junto con el propósito de Dios, con la iglesia que es el cuerpo de Cristo, con la actitud, ¿verdad?, humilde y sirviendo junto, ¿verdad?, a Dios con la iglesia y predica el evangelio hasta cumplir en la tierra, encontrando con cada alma para rescatarla, porque en Cristo ya murió, ¿verdad?, para salvarla, para pagar la paga del pecado toda ella. Entonces uno que comparte este evangelio también, ¿verdad?, día con día aumentaría la recompensa. Uno no tiene ya buena capacidad para evangelizar ya. Entonces uno que tiene esa capacidad y también con ese talento y don que Dios ha dado, ¿verdad? Entonces uno puede caminar junto como compañerismo, ¿verdad? Participando junto con esa actitud y obra de Dios, juntamente con algunos que predican, ¿verdad?, el evangelio verdadero. Entonces van a recibir misma recompensa. Ocurre en la primera resurrección. Por eso ¿verdad?, ninguno perecerá, siendo justo. Salvación una vez para siempre, ¿verdad? Y este panorama que está escrito, Apocalipsis capítulo 20, es, ¿verdad?, segunda resurrección. Ya cuando se resuciten todos pecadores con nuevo cuerpo inmortal, desaparece el cosmos. Ya no se ve más el sol, ni luna, ni estrella, ni se encuentra en la tierra. Por eso no existe gravedad, ¿verdad? Entonces ellos van a estar, ¿verdad?, sin tierra, sin el sol, sin la lluvia, sin estrella, ¿verdad?, sin universo. Pero ante la presencia del Señor Jesucristo, para ser juzgado, ellos estarán montonados, ¿verdad?, ahí. Que son todos que son pecadores. Ellos cometieron blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso ellos quedan así, como reo de eterno juicio. Así, eterno castigo más bien. Todos están preparados para ir al fuego ellos. Pero primero Dios chequea, confirmando su posición como es ante Dios, ¿verdad? Siendo culpable, ¿a dónde va? Todo va al fuego eterno. Eso es lo que dice aquí en Apocalipsis capítulo 20. Sí, versículo 12 yo leo, y vi a los muertos. ¿Quiénes son muertos? Ellos son ya resucitados. ¿Quiénes son muertos? Efesios capítulo 2, verso 1 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. ¿Quiénes son muertos ante la presencia de Dios? Los que son pecadores. Pregunte a su conciencia, ¿quiénes son ustedes? ¿Pecadores o justos como Dios? Pecadores están muertos. Esperan a ustedes segunda muerte, que es el fuego eterno, dice. Por eso, ¿verdad?, importante cuidar su alma. Una vez si se la pierde, pierde eternamente. No trate su alma baratamente. Cara, muy cara, más que el universo. Un día el universo desaparece. Su alma no desaparece nunca. Entonces, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Pues el libro singular que está abierto ante la presencia de Cristo cuando Él se siente en el trono blanco es el libro de la vida, en el cual está escrito nombre de santo, justo, hijo de Dios nada más. Por eso final acá, capítulo 20, verso 15, dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego, dice. ¿Qué es el libro de la vida? ¿De qué nombre está escrito en el libro de la vida? Solo nombre de los herederos de Dios. El nombre de santo, justo, limpio como Dios. Jesucristo era santo como Padre Dios, ¿verdad? Para ser hijo de Dios debe ser como Jesucristo, santo, limpio, perfecto. Si no, no puede ser llamado hijo de Dios. ¿Sí? Por eso, versículo 15, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Así que todos nombres, todos los pecadores, ¿verdad?, cuyo nombre no aparece en el libro de la vida, fueron lanzados al lago del fuego. Pero ese tiempo lo que se abren
los libros, dice. Ahora plural, ¿verdad? Singular el libro de la vida como libro de archivo de justo renacido. Nombre de pecador no aparece nunca ahí. Pero otro libro plural, ¿qué serán? Acá dice, los libros fueron abiertos, dice, ¿verdad? Y media parte, brincando un poco, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Por eso, según toda la cosa que está escrita en los libros, serán juzgados cada uno que son participantes de la segunda resurrección. Juzgado, ¿a dónde van? Al fuego eterno. O sea, ese día cuando ustedes se resuciten, por ejemplo, siendo pecadores, ¿verdad? Se resuciten en la segunda resurrección. No se cambia nada. O sea, confirmado tal como usted muere, así usted se continúa con segunda resurrección. Un día un pastor, ¿verdad? Cuando yo era jovencito, que estaba sufriendo por mi salvación, me mintió diciendo, joven, no se preocupe. Mientras usted está con su cuerpo, siempre peca y peca y peca como pecador. Un día muere, ¿verdad? Usted será santificado. Una mentira más, ¿verdad? Tromposa. Un pastor que, ¿verdad? Terminó Universidad de Teología. Él, ¿verdad? Pasando examen. Muy difícil, ¿verdad? Para ser pastor allá en Corea. ¿Verdad? Él está ya estudiando para doctorado teológico, pero me lo contó. Oí y creí, pero adapté, ¿verdad? Así, ¿verdad? Pero mi conciencia dice que no. La palabra dice que no. Ese pastor era falso, final. Ahora yo distingo, ¿verdad? Ese pastores. No solo pastores. Cuando era yo chiquito, ¿verdad? Yendo a la escuela bíblica cada domingo con mis abuelas, con mi abuela, sí, más bien bisabuela, ¿verdad? Ambos abuelas, parte de mi padre y mi madre, todos eran creyentes. Siempre me llevaba cada domingo, ¿verdad? Cada vez que ellas llegan, ¿verdad? En nuestra iglesia me llevaba a la iglesia, ¿sí? Y siempre también con mis padres, ¿verdad? También congregaban. Ahora yo acordándome todas las prédicas, enseñanzas que ellos llevaban, ¿verdad? Ahora sentado, meditando, ¿verdad? Acordándome de toda esa prédica que ellos no se enseñaban en esa época, distingo que ellos no eran renacidos. Porque el pastor era falso. ¿Cómo no van a ser, verdad? Perdidos los maestros que son enseñados por ese pastor equivocado, falso. Peligroso. Dios me rescató de esa trampa. Pero no puedo dejar de predicar, porque ese asunto es demasiadamente importante. Por eso ahora, ¿verdad? Sí, fueron juzgados los muertos, que son pecadores, ¿verdad? Por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Qué son los libros? Santa Biblia. Palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso, cerró total, ¿verdad? Selló total aquí, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 22, versos 18 y 19, ya último libro Apocalipsis, último capítulo 22, casi último verso es 18 y 19, ¿qué dice? Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a esta cosa, ¿qué cosa? Toda la cosa que está escrita en el libro, ¿verdad? En 12 libros, pero 60 libros, ¿verdad? Desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Dios traerá, dice, si añadiere, si alguno añadiere esta cosa, que tal está escrita en los libros, Santa Biblia, ¿verdad? Dios traerá sobre las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro, dice. No puede añadir nunca. Y puede quitar tampoco. De las cosas tal como está escrita en los libros. Así se dura para siempre, porque eso es palabra de Dios. ¿Quién quiere manipular? ¿Quién quiere arreglar? Si quiere, ¿verdad? Agregar, ¿verdad? Encima de la cosa que está escrita en la Biblia, usted está agregando plaga que está escrita en esta libro, incluso el fuego eterno. Si usted quiere quitar, a mí no me gusta esa palabra, quiere arrancar, entonces usted quiere quitar, ¿verdad? De la posibilidad de entrar al reino de Dios. Y toda la bendición que está escrita en la Biblia. Y del libro de la Santa, el libro de la vida tampoco usted puede ser escrito. Así que van a ir al fuego eterno. Eso sí.
En el lugar de hoy en día, mucha gente arrepentirse de su mal camino, de su pensamiento engañoso que el diablo ya había ofrecido. Quiere, ¿verdad?, manipular la palabra de Dios con su pensamiento engañoso que está marcado en su cabeza por el diablo, ¿verdad? Por eso esa actitud de manipulación sobre la Biblia, palabra de Dios, es causante de, para uno, ¿verdad?, para fuego eterno. Peligroso esto. Por eso ahora, ¿verdad?, tal como está escrita toda, según las cosas que está escrita en este libro, Dios va a juzgar al mundo entero. Por eso acá, ¿verdad?, el Apocalipsis capítulo 20 dice, por eso esta palabra está escrito así: vi a los muertos pecadores, ¿verdad?, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Por eso se chequea cada obra suya para ver si está bien perfecta o no, como la de Cristo. ¿Sí? Si no, siendo pecadores, todos serán arrastrados al fuego eterno. Verso 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Pues aquí el mar, ¿qué es el mar? El mar es la sombra del mundo, cuyo Dios es el diablo, ¿verdad? Diablo está sobre el mundo entero. Por eso, primera Juan, ¿verdad?, capítulo 5, versículo 20, dice, ¿verdad?, somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero, eso se llama el mar. Por eso en el cielo no hay mar. Pero algún pastor, ¿verdad?, predicando, ¿verdad?, sobre que no existe el mar en el cielo. Así que a muchos judíos no les gusta el mar, ¿verdad? Por eso en el cielo no hay mar, así escribe, dice, perdido. El mal significa potestad de Satanás, este mundo actual que nace con pecado. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿sí o no? Por eso el mundo entero se compara con el mar. Por eso Cristo no se hundió en el mar. Pedro se hundió en el mar, ¿sí o no? Por eso Cristo, rescatando a Pedro, ¿verdad?, diciendo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué es lo que vence al mundo? La fe. Pedro no tiene esa fe, entonces se hunde en el mundo. Por eso Cristo, rescatándolo, ¿verdad?, tomando la mano de Pedro, sacándolo del mar, de la potestad del diablo, ¿verdad? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y lo lleva a ¿dónde? En la barca. ¿Qué es la barca? Sombra de la iglesia. La iglesia tiene poder para prevalecer contra el mundo. Por eso es importante congregación, importante estar unido con la iglesia. Corazón tiene que estar, ¿verdad?, bien unificado junto con la iglesia para bien de su alma también. Pues el mar es sombra del mundo entero, cuyo dominio está bajo Satanás, ¿verdad? Por eso el mundo es el mundo pecaminoso, ya no agarran más a nadie. En el día de juicio tienen que soltar. Y el Hades, ¿qué es el Hades? Todas las almas muertas, ¿verdad?, físicamente, deben morir físicamente. Todas las almas pecadoras llegan a donde? Al Hades, justo al paraíso. Todas almas pecadoras al Hades llegan. Esperan que su resurrección ahí. Ninguno está en el cielo todavía, ni el fuego eterno. Debe haber pasado el juicio, uno entra al fuego eterno, ¿verdad? Por eso todo está en sala de espera, siendo justo en el paraíso para primera resurrección. Todos pecadores, solo almas, solamente sin cuerpo, en Hades, esperando su segunda resurrección. Pero cuando viene ya el día de juicio, todos se van a soltar. Ellos van a salir de Hades, ¿verdad?, y serán resucitados para ser juzgados. Por eso, y el Hades no tiene potestad para agarrarlo más, ni la muerte. ¿Qué es la muerte? El diablo mismo. El diablo no tiene más autoridad, no tiene más dominio sobre pecadores. ¿Por qué? El diablo también va a ser desechado al fuego eterno, ¿verdad? Por eso el mar, la muerte, el Hades, ¿verdad?, área donde están pecadores. Pero cuando venga el día de juicio final, ni el mal, la muerte, ni verdad, Hades tiene autoridad para agarrar ni un alma pecadora. Todos se van a soltar ante Cristo, siendo juzgados. Pecadores siendo, según una cosa que se está escrito en el libro, ¿qué pasa?
Dice aquí, verso 14, no 13. Otra vez yo leo. Y el mal entregó los muertos que había en él, y la muerte en Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Fueron juzgados cada uno, personalmente, ¿verdad? Juzgados según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte es el diablo. El Hades es junta de pecadores, ¿verdad? Fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Así que todos que son pecadores van a donde? Al fuego eterno. Ellos, ¿por qué caen en el reo de juicio final y castigo eterno? Ellos cometieron un pecado más grave o único pecado, ¿verdad?, que no permite que uno vaya al cielo, que es blasfemiar contra el Espíritu Santo. Ya vamos a chequear. ¿Qué es blasfemiar contra el Espíritu Santo? Recién yo le dije, todo tesoro de Dios, todo secreto de Dios, toda la revelación de Dios, toda norma y regla de juicio de Dios está escrita en la Biblia. Y también todo el secreto total de la vida eterna y la salvación eterna está escrito en la Biblia. Entonces el Espíritu Santo, ¿qué hace? Entre Trinidad, el Padre planeador, el Hijo cumplidor, el Espíritu Santo testificador. El Espíritu Santo llegó el día 20 sobre su iglesia 120, justo que estaban en Jerusalén. Por medio de ellos se predican el Evangelio con apoyo del Espíritu Santo. Por eso, para predicar el Evangelio no puede ser cualquier persona, jamás. Alguna persona muy ignorante dice, mira, mi pastor, aunque no es salvo, pero siempre predica la Biblia. Yo congrego a alguna iglesia, ¿verdad?, donde predica ese pastor famoso. ¿Dónde está ese pastor que siempre abre la Biblia y predica cada domingo? Entonces, mientras yo estoy oyendo 10 días, o 10 años, 20 años, 30 años, como que él predica siempre la palabra, la Biblia, entonces un día yo voy a ser salva. Está entregando su alma baratamente al diablo. ¿Cómo puede recibir la salvación por un pastor ciego? Ese pastor es pecador. Toda la vida oiga con él. Siempre usted, igual que él, siempre va a ser pecador. Recién yo conté, cuando era yo chiquitito, siempre oía por los maestros. Toda la enseñanza, oyendo, pero yo siempre tenía sufrimiento en mi corazón. Yo quería ir al cielo. Me acuerdo bien, ¿verdad?, cuando yo tenía 6 años, o más bien 5 años ese tiempo, ¿verdad? Yo pequé, robé, ¿verdad?, una galletita. Está marcada hasta ahora en mi corazón. Robar esa galleta final se indemnizó por mi madre. Mi madre indemnizó un montón, un dueño de una pulpería, ¿verdad? Pero ese pecado está marcado en mí. Más bien, no sufro por ese pecado, ¿verdad? Pero yo me acuerdo de esa acción que yo hice mal cuando yo tenía 5 años. Siempre oía, por pecado no puede entrar al cielo. Yo quería ir al cielo, ¿cómo hago? Preguntaba. Muchos maestros predicaban unos 100, como 10 años. Hasta llegar 20 años, un muchacho joven de 3er año de la universidad sufría todavía porque nadie me había predicado el camino de la salvación. Siempre, ¿cuál es la cuestión? Pedir perdón día con día. Cuando peca, tiene que pedir perdón. Antes que muera, tiene que pedir perdón. Pero siempre el pastor dice, antes que uno muera, ¿verdad?, Dios nos va a dar la oportunidad que pidamos perdón. Y muere, entonces va a ir al cielo. Diabólico, diabólico. Ahí están cometiendo pecado, puramente pecado, blasfemia contra el Espíritu Santo, así. Por eso alguna persona dice, yo congregando tal iglesia, aunque no renacido, ese pastor no renacido, no importa, yo oigo siempre la Biblia. 10 años, 20 años, 30 años, un día voy a ser salvo. ¿Por qué ese pastor predica la Biblia? Pregunto. Así el Espíritu de Dios trabaja con un pecador. Ustedes pueden ver la cabeza de hombre, cuerpo de cerdo, puede ser. Cabeza de hombre, cuerpo de perro, puede ser. Ese es monstruo. Cristo es, ¿verdad?, Cristo. Cabeza es, ¿verdad?, Cristo. Cuerpo como debe ser, como Cristo, santo debe ser.
Eso es la iglesia verdadera. Por ella iglesia verdadera, Cristo trabaja, porque es su cuerpo. ¿Con qué usted trabaja? Con su cuerpo, ¿sí o no? Así Cristo también trabaja con su cuerpo, con su enviado, con su siervo, con sus pastores. Con su verdad justo renacido trabaja para rescatar a otro. ¿Quién trabaja con ese cuerpo sucio, pecador? Diablo trabaja para amar más y más a uno con doctrina falsa, con toda mentira, para llevar a dónde? Al fuego eterno. Diablo sabe que nunca va a ser salvo él, pero diablo nunca quiere soltar a uno que vaya al cielo tampoco. Por eso se forma guerra, terrible guerra entre Dios y el diablo. Por eso ese pensamiento engañoso, aunque ese pastor lo es salvo, yo sé, es pecador, ¿verdad? Siempre predica mal, pero el Biblia predica siempre. Entonces yo un día voy a ser salvo. Está vendiendo su alma bien barata. Equivocado. Así nunca el Espíritu de Dios trabaja así. El Espíritu Santo trabaja con sus santos, nada más. Por eso cualquier persona encontrando con Pablo, Pedro, apóstol, Juan, Andrés, ¿verdad? Todos ellos son de renacido, aunque ellos eran perseguidos, encontrando con ellos, fueron transformados. Sumo sacerdote predicó, ¿a alguien salvó? Sacerdote, ¿verdad? Y también, ¿cómo se llama? El fariseo también predicando, no siendo renacido, ¿alguien salvó? Nunca ocurrió esto. Porque el diablo está encima de ellos. Por medio de ellos, diablo está cazando alma de judíos más bien. Pues muchos judíos murieron sin salvación por ser engañados. Por eso realmente ese asunto importante que esté bien, ¿verdad? Según ese orden que Dios pone. ¿Sí? Por eso acá, y vamos a ver un poco, el Hebreo capítulo 10. Aquí están hablando bien claramente sobre la salvación hecha por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué se responde uno para hacer la suya, esa salvación tan grande hecha por la sangre de Cristo? Por la fe, dice. La fe es por el oír, ¿verdad? ¿Oír qué? Cualquier mentira, cualquier doctrina, no. Oír la palabra pura de Dios, ¿verdad? Por eso cuando uno oye por medio de enviado de Dios, por medio de la iglesia verdadera, oyendo el evangelio correcto, oyendo, entonces ahí se conecta con la fe. Entonces uno puede llegar a ser salvo por la fe. Pero oye cualquier mentira, ahí se conecta su fe con esa mentira. Usted ya perdió su alma, ¿verdad? Ya vamos a ver qué es lo que es, ¿verdad? La palabra que dice el Espíritu Santo. ¿Cuál es el testimonio que da el Espíritu Santo? Aquí, Hebreo capítulo 10, versículo 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. ¿Quién atestigua? El Espíritu Santo. Otra vez yo, ¿verdad? La palabra de Dios que se predica por el Espíritu de Dios, por su iglesia, por sus enviados. Ahí está la clave de la vida eterna. Cuando uno la niega, rechaza, usted ya pecó contra el Espíritu Santo. Eso se llama pecado eterno. Pecado imperdonable, pecado que, ¿verdad?, caiga uno final, ¿verdad?, en donde en el eterno castigo y juicio final, ¿verdad? Por eso aquí 15, no, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones. Mis leyes, está hablando del Espíritu Santo, ya funciona como leyes de Cristo, en sus corazones de quien son creyentes. Corazón de Pedro, corazón de Juan, corazón de Jacob, corazón de Pablo, rescatado, renacido, ¿verdad? Corazón de los apóstoles, corazón de los santos justos, creyente verdadero, que recibieron al Espíritu Santo el día Pentecoste. Hechos capítulo 12 están hablando que llegó el día Pentecoste, en el cual el Espíritu Santo llegó sobre 120 justos en Jerusalén. Ahí se formó primera iglesia, iglesia primitiva. Por eso, por ella, por 120 justos, sellado con el Espíritu Santo, se divulga el evangelio hasta confines de la tierra. Esa evangelización se continúa hasta en este momento también. Por eso, el Espíritu de Dios trabaja con su iglesia siempre, ¿verdad? Y después dice 17, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Qué dice? El Espíritu Santo nos atestigua diciendo,
y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Quién dice esto? El Espíritu Santo nos atestigua, nos da el testimonio verdadero. ¿Quién? El Espíritu Santo, el mismo Dios. Un día cuando yo estaba en Argentina llevando una campaña, ¿verdad? Yo pregunté, señores y señoras, ¿qué es el Espíritu Santo? Una señora machita, ¿verdad? Levantó su mano, pastor, el Espíritu Santo es el gozo, así dijo. No, gozo es el fruto del Espíritu Santo, dice. Gálatas capítulo 6, ¿verdad? El Espíritu es el mismo Dios. Dios nos atestigua. Dios Trinidad, cuando Dios trabaja, Dios es el único, ¿verdad? Dios no es tres, único, pero siempre Dios se manifiesta por Trinidad cuando Él llega a trabajar. El Padre planeador, el Hijo cumplidor, el Espíritu Santo testificador. Por eso ahora esta época, ¿verdad? Época del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo con su iglesia santa trabaja para rescatar alma dando testimonio. Él atestigua diciendo, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Qué es atestiguar el Espíritu Santo? Añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué? Cristo derramó su sangre por sus pecados. Que pecaba conscientemente toda la vida. Mucho, poco, todo. ¿Verdad? Grave y leve, todo pecado. Por todos sus pecados. Cristo murió en la cruz. Él canceló la paga del pecado del mundo. Por eso se llama la deuda, ¿verdad? Deuda. Por eso San Mateo capítulo 6, ¿verdad? Están hablando sobre oración Padre Nuestro. Perdónanos nuestra deuda como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El pecado suena como la deuda. ¿Con qué se cancela? Con el pago. ¿Qué es el pago del pecado? La muerte. Cristo pagó la muerte con su propia muerte. Siendo santo, perfecto, Hijo de Dios, el Creador, encarnado vino, bautizado en agua por Juan Bautista, como Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo en su cuerpo cargado. Él fue al monte Calvario y murió en la cruz, derramado, empañado en su sangre, ¿verdad? En su segundo bautismo, en su propia sangre, Cristo canceló la paga del pecado del mundo. Por eso, muriendo en la cruz, dice, consumado es. El Padre Santo lo vio. Él testifica por el Espíritu Santo enviado por Él al mundo, ¿verdad? Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Nunca más. ¿Quién dice? El Dios dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué? Cristo canceló por toda nuestra deuda. Hoy en día los pastores enseñan ciegamente, ¿verdad? A sus congregaciones, sus denominaciones que repitan oración Padre Nuestro, ¿verdad? Por 2000 años se repite ese error. La oración siempre se cumple. Oración, ¿verdad? Según verdad, siempre se cumple. Si no se cumple esa oración, ¿para qué orar? ¿Cuándo se cumple esa oración, Padre Nuestro? Perdónanos nuestra deuda como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando Cristo murió en la cruz, esa oración fue cumplida. Porque Cristo pagó por toda nuestra deuda con su muerte. Nos salvó una vez para siempre. El Padre, por Espíritu Santo, nos atestigua. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pero ¿cómo responden ustedes? No, Señor, soy pecador. Porque hoy yo cometí pecado. Hoy yo peleé con mi esposa. Hoy yo robé esa cosita. Si realmente yo mentí ante mi compañero del trabajo. Así yo pequé, yo soy pecador. Perdóneme Dios, perdóneme por favor, Padre mío. Por favor, siendo pecador, uno no tiene ni derecho a llamar a Dios Padre suyo, ¿verdad? Dios no tiene ningún pecado como su Hijo. Cristo es santo, por eso Cristo llama a Dios Padre mío, ¿verdad? Siendo pecador, tiene otro padre llamado diablo, tiene, ¿verdad? Por eso,
Realmente, ¿verdad, Señor? Aquí están hablando, ya nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué? Cristo canceló nuestro pecado. ¿Qué es mayor, usted o Cristo? Obviamente Cristo, sí o no. Eres Dios. Entonces, ¿qué es mayor, su obra o la obra de Cristo? La obra de Cristo, sí o no. Aunque usted peque 1000 veces o millones de veces, ¿verdad? Todo pecado por obra mayor que es la de usted, ya su pecado fueron cancelados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que atestigua día con día el Espíritu Santo al mundo entero. Pero ¿cómo responde el mundo? Uno sí cree, por la fe salvo. No cree, por su incredulidad, está cayendo en el pecado de reo eterno, que lleva al fuego eterno final, por rechazar este testimonio del Espíritu Santo. Eso se llama no creer. Por esa incredulidad, uno cae en el pecado eterno. ¿Me explico? Por eso San Mateo capítulo 7, verso 21 dice, Señor mismo dijo, ¿verdad? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, no poco, muchos me dirán en aquel día. ¿Cuándo es aquel día? El día de juicio final. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos demonio afuera en tu nombre, no hicimos muchos milagros en tu nombre. Cuando Cristo dijo, si ustedes profetizan, echan demonio, hacen milagro en el nombre mío, podrás entrar al cielo. ¿Cuándo Cristo dijo eso? Está creyendo así que usted haciendo milagro, profetizando, echando demonio en el nombre de Jesús, si pueden entrar al cielo. ¿Quién dijo esto? Jesús dijo, nunca. Desde Génesis hasta Apocalipsis, nunca aparece esa cosa. Señor, ¿verdad? Dice, nunca os, ¿verdad? Final, ¿verdad? Versículo 23 dice, entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedor de maldad. ¿A dónde van? Ellos quedan en el pecado eterno, en el reo eterno, que cae en final, que hace caer a uno, ¿verdad? En donde al fuego eterno final. Señor dice cortantemente, nunca, ¿verdad? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedor de maldad. Otra vez yo digo, el secreto de la vida y la vida eterna está en la palabra de Cristo. Señor, con su palabra, nunca dijo, si tú profetizas, tú echas demonio en el nombre del Señor, si tú haces milagro, mucho milagro en el nombre del Señor, ¿entrará al cielo? Nunca. Pero la gente está cambiando por esa doctrina. Señor, ¿qué dice? San Juan capítulo 3, versículo 3 dice, Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no nacer de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo quedó asustado. Siendo viejo, ¿cómo nacer de nuevo? Entrando en el vientre de mi madre y nacer. Pero sus 5 Señor dice, Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no nacer del agua, agua viva, palabra de Dios, el evangelio, y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que de que digo que es necesario es nacer de nuevo. Si quiere entrar al reino de Dios, debe renacer por la palabra del Evangelio y sellado del Espíritu Santo. Por eso el Señor dice, Apocalipsis capítulo 3, verso 20, he aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, mi palabra, agua viva. Si alguno, condicionalmente dice, si alguno oye mi voz, mi palabra, así que la voz de Cristo se va por medio de, ¿verdad? Iglesia verdadera, que es el cuerpo santo de Cristo. Cualquier pastor y pecadores nunca pueden dar la palabra verdadera con vida, jamás. Ustedes oyendo a los pastores que no son salvos, no son de renacido, toda la vida oyendo con ellos, juntamente con él se va al fuego eterno. Por eso dice la Biblia, el ciego guía a otro ciego, los dos caen en el hoyo, dice. No venda su alma baratamente, jamás. Hay que cuestionar si esa doctrina, esa prédica, esa enseñanza está en la Biblia o no. Cuídese, porque su alma vale más que todo. ¿Quién murió por su alma? Cristo murió. ¿Quién pagó ese pago tan alto que es la vida del Señor? Nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Creador, ¿verdad? Pagó ese precio altísimo. Nuestra alma, así que vale demasiadamente altísimo.
He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, mi palabra, dice el Señor, y abre la puerta. ¿Con qué está cerrada la puerta del corazón de uno? Con pecado. Conoceréis la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? De todos los pecados. Por eso, verso 38 dice, el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre, dice. Verso 37 de San Juan 8, ¿verdad? El Hijo, verbo, Jesucristo, ¿verdad? El Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre de qué? De todos los pecados. ¿Quién tiene autoridad? Cristo. Con su muerte canceló la paga del pecado. El Espíritu Santo nos atestigua de la muerte de Cristo, que fue la señal de nuestra salvación una vez para siempre. Por eso el Espíritu Santo dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Qué es el pecado? Con blasfemia contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo atestigua diciendo, tú eres limpio, tú eres justo, tú eres santo, dice a nosotros. Pero uno dice respondiendo, no, Señor, soy pecador. ¿Qué hace? Rechaza el testimonio del Espíritu Santo y rechaza la sangre de Jesucristo como que no vale nada. Y pisotea al Hijo de Dios también, porque Cristo murió vanamente, porque yo sigo siendo pecador. Con ese rechazo, ¿a dónde irá? Eso es pecado eterno, imperdonable. Dios dice que ya perdonó una vez para siempre de todo su pecado. Usted no acepta. Aquí está, ¿verdad? Medicina, ¿verdad? Medicina, ¿verdad? Total, para toda enfermedad. Por ejemplo, usted está muriendo de cáncer, supongamos. Con esa medicina usted tomando, si se sana, usted no toma. ¿Qué pasa? Usted tiene culpa. Dios ofreció esta medicina perfecta para que usted se sane. Usted no la toma. Por eso usted muere, supongamos. Por su culpa va. Por su culpa muere, ¿verdad? Porque el Señor ofreció esa medicina perfecta. ¿Qué es el pecado? Blasfemia contra el Espíritu Santo, que cae como pecado eterno. No creen. El testimonio del Espíritu Santo. Eso se llama la incredulidad. Por eso acá dice, Hebreo capítulo 10, versículo 26, ¿verdad? Porque si pecaremos voluntariamente, pues de haberle recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si pecaremos voluntariamente, ¿qué significa eso? ¿En qué condición? Si pecaremos voluntariamente, después de haberle recibido el conocimiento de la verdad. ¿Qué dice la verdad? Cristo pagó por todo nuestro pecado. El Espíritu Santo con su verdad nos atestigua. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Como dice Hebreo capítulo 10, verso 17, ¿verdad? Continuación. Porque si pecaremos voluntariamente después de haberle recibido la verdad, el conocimiento de la verdad, que ya Dios ni se acuerda de nuestro pecado, nos perdonó una vez para siempre. Cristo pagó, canceló por toda nuestra deuda pasada, presente y futuro, una vez para siempre, con su amor y con su poder infinito, ¿verdad? Realmente nos rescató, nos limpió, nos salvó, nos hizo libre de la deuda y de todos los pecados. Pero uno pecara voluntariamente. ¿Qué significa? O sea, pecado todo está cancelado. Ese pecar voluntario sería voluntariamente, conociendo todo, oyendo de todo y conociendo todo, no cree. Así que no acepta como suya. No, Señor. Así dice, no, Señor. Así que quiere decir, Dios, tú estás equivocado. Yo soy pecador, ¿verdad? Entonces uno cree que es mayor que Dios, ¿verdad? Dios dice que no. Ya tu pecado está ya perdonado una vez para siempre por la sangre de mi Hijo Jesús, que ya canceló con su propia muerte como Cordero de Dios una vez para siempre. No por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Mi Hijo ya llegó a mí y salpicó su propia sangre ante mi presencia sobre, ¿verdad?, propiciatorio celestial. Ya vi su sangre. Ya perdone al mundo entero porque Él canceló, mi Hijo canceló por todos tus pecados una vez para siempre.
y envié mi, ¿verdad? Y testificador, Espíritu Santo, para testificar a ti. Por eso, por cualquier justo quien está con él, ya atestiguan o no, diciendo que Cristo ya nos perdonó una vez para siempre con su sangre, una vez para siempre. Ya, hijo, tú eres, ya está limpio, libre del pecado, porque ya mi hijo murió. Y el Espíritu Santo atestigua que tú estás limpio ya por la sangre de Cristo. Uno dice que sí, Señor, gracias por la fe. Esa fe es la que lleva a uno al cielo. Por eso, ¿verdad? Entre dos malhechores que estaban a la par de Cristo crucificado, uno creyó así. Por eso el final cambia su tono. Jesús, cuando te vaya a tu reino, acuérdate de mí, porque yo te creí que tú mueres por mi pecado. Aunque ante la ley romana yo muero, pero mi alma está limpiada, purificada por tu sangre, Señor. Cristo dice, confirmando, tú hoy estarás conmigo en el paraíso. Sencillo, por la fe, no por obra, por la fe, ya uno puede entrar al cielo. Conociendo, oyendo de toda esa realidad, ¿verdad? Como este malhechor, otro malhechor oyó, pero rechazó, no creyó. Por su incredulidad, ¿a dónde va el fuego eterno? Pasa lo mismo. Por eso acá dice, porque si pecaremos voluntariamente, eso sería, ¿verdad? Si no creeremos, ¿verdad? Voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Adversario, quien es todo pecadores, ¿verdad? Y el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Uno que comete contra la ley de Moisés por 2 o 3 testigos. Sí, Señor, nosotros vimos esto que cometió así. Él tiene que morir irremisiblemente por cometer el pecado contra la ley. Pero acá dice 29, ¿cuán mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios? ¿Quién es el que pisotea al Hijo de Dios? El que no cree en la sangre de nuestro Señor, como señal perfecta de nuestra salvación y perdón eterno, ¿verdad? Por eso, ¿cuán mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda sangre del pacto? Cristo, según el pacto que está escrito en el Antiguo Testamento, derramó su sangre para lavar todo nuestro pecado una vez para siempre. Uno la toma como sangre inmunda que no vale nada. Por eso sigue siendo creyendo que son pecadores, ¿verdad? Y dice después, ¿verdad? Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Somos santificados ya por la sangre, ¿verdad? Pero uno la toma como la sangre inmunda, no cree. Aún no quiere ser santificado por la sangre de Jesús. No quiere creer. Y se le aprenda al Espíritu de la gracia. ¿Qué dice el Espíritu Santo de la gracia? Hijo, tú eres salvo, tú eres limpio, ya tú estás ya perdonado por la sangre de Jesucristo. Él canceló por todos tus pecados, pasado, presente y futuro. Nadie puede ser mayor que Cristo. Cristo es el máximo, eres el Dios creador. Vino encarnado, cargado el pecado del mundo como Cordero de Dios, fue al monte Calvario y ya canceló. Una vez para siempre, hijo, ya tú eres limpio, santo, ya por la sangre de Cristo. No, Señor, yo soy pecador. ¿Qué quiere? Eso es pecar, blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo dice que tú estás limpio, justo, santo por la sangre de Cristo. Uno dice que no, por no creer, ¿verdad? Rechaza el testimonio del Espíritu Santo, ¿verdad? Ese es peor pecado de todos. ¿A dónde va? Al fuego eterno. Irrevisiblemente, ¿verdad? Por eso ahí San Juan capítulo, versículo 7, Cristo dice, hablando sobre el Espíritu Santo, quien iba a venir, ¿verdad? Después de haber llegado él al cielo, cumpliendo toda la salvación en la cruz, ¿verdad? Cristo dice con anticipación esto, San Juan 16, capítulo 16, verso 7, pero yo os digo que la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. El Consolador es el Espíritu Santo, el mismo Dios, ¿verdad? A vosotros, y más si no fueres, y os lo enviaré. Cristo si va, Cristo lo envía, se lo envía, dice. Cuando él, el Espíritu Santo, venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es mortal?
que cae en el error eterno, que lleva a uno al fuego eterno, que es no creer en mí. ¿Qué hizo Cristo? Cargó nuestro pecado como Cordero de Dios y canceló en la cruz con su propia muerte, derramando toda su sangre en el medio de pena y dolor. Increíblemente. Pero Cristo al final declaró, consumado es. ¿Qué fue consumado? El pecado del mundo fue terminado con su muerte. Hasta declaró él verdad. Pero uno oyendo todo este testimonio y realidad y verdad del Señor, no cree. ¿Cómo va a ir al cielo? Por ese pecado de incredulidad. Por eso en San Marcos 3, ¿verdad? San Marcos capítulo 3, donde recién empezamos, ¿verdad? Para hablar sobre pecado eterno, que es el blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso acá dice San Marcos capítulo 3, verso 29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, porque uno no cree ese perdón hecho por la sangre de Cristo ya y rechaza. Por eso no hay perdón, ¿verdad? Por rechazarlo. Sino que es el reo de juicio eterno. Así termina, por lo creer. Por eso usted cree en una doctrina falsa, ¿verdad? Con respecto de su salvación, con respecto a su salvación. Usted cree en una doctrina falsa final. ¿Cómo termina? Usted no cree en el Evangelio y testimonio del Espíritu Santo, porque usted cree en la mentira ofrecida por el diablo. Entonces usted termina como incrédulo, man. ¿A dónde va? Por ese pecado eterno al fuego eterno. Por eso, importante discernir bien de dónde viene esa doctrina. Si su fe está, si realmente está en la palabra del Señor, según el Evangelio de la justicia de Dios o no, importante. Si no, usted puede perder para siempre su alma. Sí, hoy no pudimos hablar sobre sueño y sobre visión y sobre milagro, varias cosas, ¿verdad? También, y vamos a continuar sobre el día de reposo, que habla mucho iglesia adventista, ¿verdad? Con gran error también. Vamos a profundizar con ese tema, ¿verdad? En qué parte está mal y equivocado, ¿verdad? Para que usted tenga una orientación correcta según la Biblia, ¿sí? Hoy hasta aquí, compartamos.